pues ya estamos aquí. ¿Ya nos tomaste foto? Ya. Si nos alcanzaste a tomar foto, qué barbaridad. Vamos a ver. Se oyó, no sé ¿verdad? en qué momento. No importa. No importa. Ok, ya está. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les saluda Lola Hernández y bienvenidos a Voz en On. Y hoy estamos de manteles largos porque tengo a tres super invitados que vamos a hablar de un tema del que a veces no hablamos mucho, por lo menos en mis redes, y hay veces que no escuchamos suficiente. Vamos a hablar de leyes, derechos, obligaciones y autismo. Y tengo conmigo a Emma Lisette López Murillo. Ella es diputada, presidenta de la Comisión de Derecho Económico, Industrial y Minería del Estado de Zacatecas, por el partido de Acción Nacional, y ella, una de las iniciativas más destacadas que impulsa actualmente, pues estoy aquí leyendo, porque ni crean que me lo sé de memoria, es la Ley de Autismo para el Estado, mediante la cual buscan reconocer, proteger y garantizar los derechos de las personas en el espectro del autismo. Bienvenida, Emma. Muchísimas gracias, Lola, por la oportunidad. Qué bueno que nos escuchemos aquí. Gerardo Gaya, que esta semana, también, la semana pasada tuve la oportunidad de conversar con él. Él es fundador y director de Iluminemos de Azul. Y es un incansable activista, vocero, papá por el tema del autismo. Bienvenido de nuevo, Gerardo. Gracias. Lástima que no nos echamos los 45 minutos de la vez pasada de preámbulo tuyo en cortito. No, caray, pero bueno, ahorita nos echamos unos 45 minutos más. Y también está con nosotros Tonatiuh Lai. Él es doctor en Ciencias Sociales, asesor del Congreso de los Estados de Chiapas y Nayarit para la redacción de sus leyes locales sobre atención y protección al autismo, director de investigaciones de Iluminemos de Azul y un largo currículum de todos que si se los leo, pues no terminamos. Así que bienvenido Tonatiuh. Gracias. Bueno, y vamos a empezar de una vez porque este tema de la ley, me parece que en México y probablemente en otros países, hay veces que vamos por la vida los padres de familia y no sabemos ni siquiera qué existe, qué no existe, a qué tenemos derecho, a qué no, y qué obligaciones tenemos. Y yo en mi búsqueda de mamá, encuentro que existe una ley para el autismo que se aprobó en el 2015, me parece, ¿no? Pero aparte hay una ley para las personas con discapacidad que se aprueba desde el 2011. Y bueno, aquí mi primera pregunta es, ¿y por qué hay una ley para la discapacidad y una ley para el autismo? O sea, ¿por qué surge esa necesidad de hacer una ley por el autismo si existe una por la discapacidad que además se supone que también promueve prácticamente lo mismo, ¿no? La inclusión, el respeto, la integración, etcétera, etcétera. Entonces, no sé quién quiera empezar. ¿Por qué se tiene que generar una ley para el autismo? Bueno, si quieren les comento un poco de ese tema. Es cierto, o sea, la ley de 2011 es la Ley General de Inclusión para las Personas con Discapacidad, sobre todo por el compromiso de México ante la Convención Internacional de los Derechos para las Personas con Discapacidad, se crea esta ley, ¿no? De hecho, deroga una que del 2005 ya se había hecho para personas con discapacidad. Pero bueno, como sabes, Lola, la situación del autismo en muchos lugares es una discapacidad todavía invisible dentro de los discapacidades, ¿no? O sea, es un grupo vulnerable dentro de los grupos vulnerables. Entonces, pues de acuerdo con las experiencias de muchas familias, cuando iban a pedir apoyos, cuando iban a algunas terapias, a los talleres, ¿no? Que ofrece el DIF para las personas con discapacidad, pues resulta que sí, o sea, había para todos menos para autismo, ¿no? Entonces el autismo empezaba como a ser relegado y sobre todo con el típico, pues, ¿qué tiene si no se ve que tenga nada, no? Entonces eso obligó a que pues se tomara la decisión desde el Poder Legislativo Federal, con Paloma Villaseñor, que de hecho también es mamá de una persona con autismo, para que se hiciera la ley precisamente para visibilizar el problema, ¿no? A lo mejor si fuera como idealmente quisiéramos, pues sí, tendríamos nada más con la ley de inclusión para las personas con discapacidad y no debería haber ningún problema, ¿no? Pero pues aquí en México siempre necesitamos que tenga el apellido para poder atender, ¿no? Entonces, esa creo que es la principal razón, ¿sí? Y de hecho, pues fue tanto el impacto que incluso una
asociación que se dice protectora y defensora de derechos de personas con discapacidad, se fue en contra de la ley, la mandó a la Corte por una acción de inconstitucionalidad. La Corte finalmente la avaló, le quitó algunas porciones normativas que si da tiempo al rato las platicamos, pero finalmente la Corte avaló la ley, ¿no? De hecho, en 2008 volvió a haber otra situación en la Corte, con otro amparo que resolvió, donde volvió a validar la misma ley, ¿no? Entonces, digamos, es una ley válida, pero me parece que sí se necesitaba visibilizar, ¿no? Quizás, yo siempre digo, a lo mejor dentro de 5, 10, 15 años, 20 años que esto cambie, pues a lo mejor ya no habrá necesidad de leyes específicas, pero por ahora, aunque pareciera que es en contra de la convención, sí es necesario, ¿no? En un contexto político, nacional, histórico, social como el de México. Claro, y fíjate, Tonatiu, mi siguiente pregunta estaba muy relacionada con este comentario que nos haces. Si a la larga el tener una ley específica para el autismo no genera un tipo de separación con otro tipo de discapacidades, o no ha generado eso. Yo creo que, como viene el preámbulo que decía Tonatiu, digo, con el que además he tenido el gusto de colaborar en muchísimos foros y en muchísimos recintos ya también. Yo creo que aquí hay cosas interesantes, Lola. Se habla mucho de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. Yo no soy experto ni en derechos humanos, no soy experto en la convención, desde luego, pero yo por más que la reviso, en ningún lado señala que no se puede tener una ley específica de autismo. Entonces yo ahí de entrada como que no concuerdo muchas veces cuando se señala eso, ¿no? La he leído más de una vez tratando de encontrar eso. Aquí vienen a saludar otra vez, vente. Sí, también. Oye, a la larga él es uno de los que promueve todo esto que estamos aquí. Pues, este es uno de los que me da cuerda, ¿no? Todos los días. Y por otro lado, hay una ley de inclusión, hay leyes de discapacidad, y para mí el autismo es tan complejo que nos deja un poco en tierra de nadie, ¿no? A veces es una discapacidad, a veces no. Sí, hay un tema de conceptualización, un gran debate, trastorno, condición, etcétera, pero no podemos generalizar con el autismo, ¿no? Cuando hemos hecho diferentes ejercicios de política pública o de programas, ahora que estuvimos colaborando muchísimo con las autoridades, veíamos, por ejemplo, que si las clasificaciones, ¿no? Por discapacidad y de repente, ok, ¿dónde metemos el autismo? Ah, bueno, pues en discapacidad psicosocial. Perdón, pero no todas las veces es una discapacidad psicosocial, ¿no? Oye, o a lo mejor es un tema de discapacidad intelectual. Pues perdón, pero no todas las veces es un tema de discapacidad intelectual, ¿no? Entonces, generalizar de alguna manera, y luego a mí me gusta aventar un guante, ¿no? De decir, quien me pueda definir jurídicamente el autismo, la proponemos para ponerlo en la ley, porque es tan ambiguo, tan complejo, que no cabe en todos lados, o sea, no cabe en lo que hay, y de ahí era necesario contar con una ley de autismo en específico, creo yo, ¿no? Y que según mi opinión y según mi punto de vista, pues no va en contra de la Convención de Derechos de Personas con Discapacidad. Veamos, por ejemplo, y Tonatiu es un poquito más experto, y Emma, la diputada Emma, pues sabrá mucho más del tema que yo, obviamente, también, pero, por ejemplo, cuando hablamos del marco jurídico, ¿cómo se llama? Del mercado de dinero, ¿no? De la bolsa de valores o de los bancos. Hay una ley general y hay leyes particulares y luego hay reglamentos y cosas, ¿no? Entonces, ¿por qué no? O sea, al final del día, para mí, la ley de autismo cumplió con un propósito fundamental en su momento, ¿no? El hecho de poner el tema en la agenda político-social de este país. Y para mí ese fue el verdadero, un poquito la clave, que a partir de ahí detonó muchísimas cosas. Si bien no hemos visto los resultados, creo que en política pública hay que aspirar a lo mejor y a largo plazo, ¿no? Pero por lo menos sí pasaron cosas. Y es muy importante, yo pregunto si no creaba esto un separatismo, porque precisamente, bueno, Tonatiu lo comentó, ¿no? Que alguna organización por ahí, pues como que no le gustó, ¿no? ¿Por qué el autismo sí y otras condiciones no? Y entonces, en esta ley habla, por ejemplo, de la integración y de la inclusión de las personas con autismo. Y a lo mejor Emma nos quiere platicar un poquito, bueno, ¿y qué incluye esto de la inclusión? ¿Qué es la inclusión ante la ley? ¿Y a qué realmente tenemos derecho las familias, las personas en el espectro del autismo?
Pues mira, yo quisiera partir de lo básico, que la ley surge de una necesidad, surge de un problema y la finalidad es poder resolver por parte del gobierno, llámese municipal, llámese estatal y llámese federal, resolver un problema que vive la sociedad. En este caso, ¿por qué pensar en legislar? Y exclusivamente yo me quiero enfocar en el estado de Zacatecas. Cuando una ley no está avalada en letra, cuando no está avalada en un congreso, es muy difícil o depende mucho de la voluntad para que se le asigne un presupuesto. Y yo creo que si no contamos con la garantía de que se le otorgue un presupuesto, difícilmente vamos a hablar de programas, vamos a hablar de políticas van respaldadas con un presupuesto. En el caso de Zacatecas, nos dimos a la tarea de revisar cuál era la ley que teníamos para atender a las necesidades de las personas y de las familias con autismo. Y bueno, nos dimos a la tarea de realizar diferentes foros donde participaron madres, padres de familia, donde participaron maestros de educación especial, terapeutas, asociaciones. Y pues la idea era ir conjuntando como estos problemas que viven a diario o que vivimos a diario, porque yo soy mamá de una niña con autismo, y pues nos damos cuenta que tenemos de entrada lo básico es que es información general para la sociedad sobre lo que es el autismo. No hay una campaña de concientización que le diga a la sociedad que está el autismo presente, que cada vez se presenta de manera más constante y que finalmente vemos en la calle a niños con autismo y muchas veces son señalados de manera errónea, son etiquetados de manera errónea y son tratados de manera errónea. Entonces, lo principal que buscamos con la ley es, bueno, concientizar a toda la población qué es el autismo, cuáles son las características, para luego pasar a lo siguiente, que es el poder orientarlos a un diagnóstico correcto. Hoy en día no tenemos unas cifras exactas en el estado de Zacatecas de cuántas personas viven con la condición del espectro autista y estamos trabajando en un censo que nos diga dónde están estas personas, dónde están estos niños para poder dar inicio a una continuidad. Al día de hoy estamos cerca de 300 personas registradas y van desde niños de 1 año y medio hasta personas de 56 años. Personas que han vivido toda su vida con esta condición, pero que no han sido atendidas y que muchas de ellas ni siquiera tuvieron la oportunidad de asistir a una escuela, ¿no? Esto es como un inicio del por qué necesitamos garantizar en ley todos los derechos que pueden recibir las personas y las familias con la condición del espectro autista. Ok, ahora, Tonatiuh, tú estás trabajando, bueno, dentro de toda la descripción de tus múltiples ocupaciones, leía yo que tú trabajas también con el estado de Chiapas y Nayarit precisamente en la generación de esta ley. Y vas a disculpar mi pregunta ignorante, pero ¿qué se requiere para que en un estado comience alguien como Emma, por ejemplo, a darle voz, a empujar para que esto suceda? ¿Qué se requiere? Bueno, en primer lugar, tenemos que decir que ya había una obligatoriedad para los estados con la ley general, porque el artículo 3º transitorio decía que les daba 1 año para que armonizaran sus leyes o hicieran una ley para cumplir con los objetivos de la ley general, ¿no? Como la ley general estuvo prácticamente 1 año, digamos, enfrascada en la discusión de la Corte, bueno, podemos decir que prácticamente a 2016, 2017 se supone que los estados tendrían que haber legislado. Sí, la mayoría lo hizo entre 16 y 17, aunque todavía hay varios que no tienen la ley local, que están en este momento así, ¿no? Pero precisamente para aquellos donde no les interesó mucho a los congresos legislar, pues sí, las asociaciones fueron las que empezaron a empujar, las asociaciones de papás, a empujar para que se diera la discusión y sobre todo señalándoles esta obligatoriedad. Y sí, siempre ha sido, ahora sí que gracias a los papás que pues van, empujan, platican con algún diputado, el diputado pues hace suya la propuesta y bueno, empiezan a moverse, ¿no? Pero sí ha sido este vínculo siempre con los padres de familia. Bueno, y en el día a día, en la cotidianeidad, esta ley del autismo, esta ley de protección de las personas del espectro del autismo, ¿qué les garantiza?
Protege sus derechos, protege en realidad sus derechos, Lola. Yo creo que, bueno, me gustaría que esa pregunta la contestara la diputada Emma y luego yo quiero hacer hincapié en algunas cosas. Mira, Perfecto. yo miraría en tres cuestiones básicas. Primero, pues es la información general. Segundo, es garantizar un diagnóstico oportuno, porque al día de hoy algunos padres de familia empiezan a ver características en sus hijos y no saben a dónde recurrir. Lo que nosotros estamos promoviendo con esta ley local es capacitar en el sistema público en Zacatecas, 58 municipios, para que en los 58 municipios pueda haber personal que pueda diagnosticar de manera correcta. ¿Qué nos encontramos en el día a día? Bueno, que muchos niños eran diagnosticados con autismo por el profesor, eran diagnosticados con autismo por la maestra, por la familia, y no es lo correcto. O sea, tiene que haber personal capacitado exclusivamente para que pueda diagnosticar el autismo. Esa es una de las garantías que nos ofrece la ley. Otra de las garantías es trabajar con los gobiernos municipales para poder ir ampliando el esquema de terapias que pueda dar atención a todas estas familias. Si ya tengo un diagnóstico correcto, pues ahora que sigue la atención terapéutica. Pero si no hay un vínculo y una coordinación de los municipios, difícilmente presupuestalmente van a poder solventar los municipios todo. Con Nos está cortando. para que terapia sensorial. Bueno. Sí, se nos está cortando un poquito. No sé si eres tú, Gerardo Tonatiuh, si ustedes sí escuchan bien a Emma. No, de repente también se corta un ¿Sí? poquito. De repente. Se cortó un poquito, ¿Sí? y ya no te escuchamos esta última parte que nos comentabas. Decía que debe de haber una estricta coordinación entre el municipio y el Estado para garantizar que existen terapias, que puedan existir terapias desde el lenguaje, terapia ocupacional, estimulación temprana, terapia sensorial, pero esto solo se logra porque cada vez hay menos presupuesto y entonces lo que tenemos que hacer es garantizar el que vaya trabajándose una amplia gama de terapias y que se les dé un seguimiento a las personas que son diagnosticadas con autismo. Esta es otra de las garantías, realmente trabajar de manera estrecha para que las familias no tengan que, en el caso de Zacatecas, no tengan que trasladarse 3 horas para recibir una terapia de 40 minutos, sino que trabajemos para ir bajando las terapias a todos los municipios y todos los niños puedan recibir este tipo de atención. Es otra de las garantías de la propia ley. Ok, y estamos hablando de que reciban estos servicios por parte del Estado. Así es, de manera gratuita. Qué importante sería decir, si tenemos 1,000 niños en el estado de Zacatecas con esta condición, que los 1,000 niños tengan la oportunidad de recibir las diferentes terapias independientemente de vivan, que todos accedan a este tipo de terapias. Muy bien. Gerardo, gracias Emma, tú nos querías comentar algo al respecto. Sí, fíjate que digo yo lo que he aprendido en estos 5 años que yo de legislación tenía y tengo nada, de abogado menos, pero que sí he ido aprendiendo, ¿no? O sea, por una vez que no hay, por un lado no hay ley perfecta, ¿no? Y de hecho creo que en un ejercicio bastante enriquecedor, y creo que Tonatiuh no me dejará mentir, cada ley se perfecciona mucho más la anterior cuando hablamos de leyes estatales. El marco general de la ley federal obviamente requiere muchísimo trabajo. Hemos estado y todavía no ganamos una batalla, pero creo que espero pronto poderla ganar, porque, por ejemplo, y algo también importante, muchas veces la sociedad civil y ¿cómo se llama? El poder legislativo proponen, construyen leyes, políticas públicas, y la ejecución depende del Estado, ojo, ¿no? Entonces, que una ley no sirva para nada, tampoco es culpa de quien la promueve, de quien la promulga o de quien la hace, ¿no? Es culpa realmente del que la tiene que ejecutar, y de ahí la importancia de contar con un reglamento. Hemos visto estados que publicaron la ley de autismo, la ley estatal de autismo hace 3 años y ni siquiera tienen un reglamento como tal todavía. Hemos visto estados que no tienen una ley
y que por lo menos están haciendo algo al respecto. Pero para mí un poco la base de lo que decía, y después entro en 2 puntos específicos también, pero de lo que decía la diputada Emma respecto a la concientización. Tú sabes, lo hemos platicado muchísimas veces aquí en tu canal, de lo que nosotros, o yo personalmente, y nosotros como institución Iluminemos Azul, entendemos el tema de la concientización y por qué lo hacemos, ¿no? Pero sí hemos visto cómo los efectos de la concientización y la importancia de que el Estado también se involucre, porque hoy todas las campañas de sensibilización han corrido a cargo de la sociedad civil y de organizaciones. El Estado nunca ha hecho una verdaderamente relevante como tal, ¿no? Este año teníamos una propuesta en la mesa muy buena con el IMSS y pues bueno, pasó lo que pasó de la pandemia y no pudimos ejecutar nada. Pero para mí la concientización, y fíjate para mí ahí lo importante, ¿no? Por un lado, empodera a la familia, le da herramientas de empoderamiento para poder hablar más tranquilo del tema. Por otro lado, promueve la sensibilización en la sociedad e informa. Y por otro lado, informa acerca de la detección temprana. Si nosotros, y es algo que Tonatiuh como investigador nos va a poder decir mucho mejor, y son de las 1.000.000 teorías de Gerardo Gaya no comprobadas, pero si nosotros hacemos un comparativo en cuanto hace 10 años a hoy, cómo está el tema de la edad promedio de diagnóstico, nos vamos a sorprender del impacto que ha tenido la sensibilización. Si hacemos un comparativo, y lo hemos hecho de repente, yo lo hago muy casual, ¿no? El viernes pasado tuvimos una plática, 5 papás y yo en Facebook, la verdad, en una plática muy, muy padre, muy interesante, estuvo padre, o sea, no nos conocíamos mucho, nos conectamos a hablar, pero les hice una pregunta de repente que dije, a ver, tú hace 14 años te diagnosticaron a tu hijo y tú hace 1 año y medio. ¿Tú cuántos especialistas viste y tú cuántos especialistas viste? Sí. El de hace 14 años decía 8 o 9 o 12. El de ahora dice 1 o 2. O sea, la importancia de que el Estado concientice, sensibilice a la sociedad, tiene un impacto tremendo, intangible, a lo mejor paralelo o colateral, pero de que lo tiene, lo tiene. Y ahí es muy importante siempre para mí, pues estar promoviendo el tema y no quitando el dedo del renglón, y tratar también, y lo he platicado con Emma, lo hemos platicado Tonatiuh y yo, no perder oportunidad nunca de poner el tema en la conversación política y social. Nunca. Sea en el Senado de la República, sea en la Cámara de Diputados federal, sea en la Cámara de Diputados local, sea en el Cabildo, sea en el municipio, sea en el Estado, en donde sea. Porque promoviendo el tema se genera un interés público. O sea, algo que no podemos permitir que pase, por lo menos creo, es pues que no es importante hasta que te toque. Que no venga una mamá como la diputada Paloma, que no venga una mamá como la diputada Emma a decir, oye, yo voy a impulsar el tema porque yo lo vivo y esta es la necesidad, ¿no? Esas son cosas que no podemos darnos el lujo. Claro, claro, por supuesto. Tonatiuh, ¿qué nos querías comentar? Porque te veo ahí que nos quieres comentar algo. Sí, no, digo, totalmente de acuerdo con Gerardo. Y la situación, pues, es, yo creo que porque aquí en México las asociaciones han estado acostumbradas a ser más asistencialistas que realmente de sociedad civil, ¿no? O sea, el desarrollo en México, la sociedad civil, pues, tiene muy pocos años comparado con muchos otros países. Entonces, esto ha hecho que realmente el activismo sea lento, ¿no? Claro que, pues, vemos que de años para atrás, bueno, este año pues por la pandemia, ¿no? Pero por ejemplo el año pasado, en el mes de abril, pues hubo muchos eventos, muchas actividades, un poco más que en 2018 y en 2018 más que en 2017. Entonces como que sí ha habido esta sensibilización hacia el autismo porque se ha visibilizado, ¿no? Pero también es cierto lo que tú comentabas hace un momento al principio, que luego también como ciudadanos pues no estamos tan acostumbrados a realmente a meternos a la política en serio, ¿sí? O a veces pensamos que pues es perder el tiempo, que es cosa de grillas, etcétera, y realmente no nos metemos a ello, ¿no? Entonces, bueno, también es otra de las cuestiones por las que a veces este tema en algunos lugares es mucho más rápido por el activismo y en otros pues menos, ¿no? Entonces, pues sí, también es según la experiencia política y social que tengamos, pero repito, porque tenemos como una tradición de que las asociaciones sean más asistencialistas que realmente sociedad civil. Y más que asistencialistas, también como centros terapéuticos, ¿no, Tona? O sea, más enfocados a intervenir, a brindar servicios específicamente, ¿no? Acabo de leer un blog que me encantó entre la diferencia entre filantropía y caridad, como le llaman en Estados Unidos, ¿no? Charity,
y creo que sí hace falta mucho más visión de sociedad civil y de filantropía respecto a tratar de solucionar los temas de fondo y de raíz, que es un poco lo que hace Iluminemos de Azul, ¿no? Claramente. Y y otro punto importante que también iba a decir, que lo dijo Tona, ¿no? La participación del activismo. O sea, como Eso. mexicanos, es impresionante el trabajo que nos cuesta participar. Acabo de ver un post de toda la gente, hay una gente que me fascina, que tiene unas frases increíbles, tiene unos TEDs buenísimos, se llama Brené Brown. Y el otro día, ante un problema con el tema del racismo en Estados Unidos, te daba una guía práctica. O sea, busca a tu diputado local, busca a tu diputado federal, busca a tu representante, a tu cabildo, o sea, te daba una guía práctica y aquí tenemos que ser sinceros. Vamos al IMSS o vamos a la clínica o vamos al INP o vamos a algún instituto y nos quejamos, pero nunca volteamos a trabajar con los diputados que nosotros los elegimos, ¿no? Y bueno, aquí está una diputada presente y lo digo también desde nuestra culpa, desde el hecho Sí. de decir, vamos, no buscamos para que nos ayuden a solucionar los temas de fondo y de raíz, porque muchas veces también como papás, como sociedad, hacemos así y lo que queremos es que nos solucionen el tema. Mientras el DIF se haga cargo de las terapias de mi hijo, yo ya no tengo que mover un dedo. Claro, claro. Y hacer así es el asistencialismo, ¿no? Porque lo mencionó Tonatiuh. Y yo sí iba a preguntar y a decir, bueno, defínanos asistencialismo, porque yo creo que también nuestra sociedad en México y muy probablemente en otros países en América Latina estamos demasiado acostumbrados a eso, a poner la mano así para el asistencialismo. Pero cuando se necesita el activismo, ¿en dónde está? Entonces, Tonatiuh, Mira, de hecho hay una definición así, lo voy a hacer súper sencilla, ¿no? Pero hay una definición de sociedad civil que la acuñó un nacional, el doctor Alberto Olvera de la Universidad Veracruzana, donde él dice que, bueno, la sociedad civil es aquellos grupos de personas que llevan cierto tema a la discusión de la agenda pública. Sí, entonces, mientras que estamos los mexicanos muy acostumbrados a criticar, a decir pues en nuestras redes, a hablar, pero no lo llevamos eso a la agenda pública, o sea, se queda entre nosotros, ¿no? Entonces, mientras hagamos eso, pues obviamente no somos sociedad civil. Somos sociedad civil cuando ese tema logramos que se suba a la agenda pública y que la agenda pública se discute, bueno, de ahí se haga alguna modificación a las leyes, a los reglamentos, etcétera, ¿no? Pero también eso tiene que ver desde la propia ley, volviendo a hablar de política, porque la Ley General de Organizaciones de la Sociedad Civil, tiene un nombre medio raro, pero bueno, es ese, las define más bien como instituciones de asistencia privada, las llamadas IAPs, ¿no? Entonces, para el financiamiento tienen que tener ciertas características, para recibir apoyos, etcétera. Entonces, las convierte de facto en este tipo de asociaciones cuando la sociedad civil pues es espontánea, ¿no? La sociedad civil es espontánea, hay sociedad civil de derecha, hay sociedad civil de izquierda, etcétera, ¿no? Entonces, pero lo que tenemos en ley es una sociedad civil que se reduce al asistencialismo pues por todas estas definiciones, ¿no? claro. Y si me permites, Sí, perdón, claro. si me permites, justamente en este tema, en la ley que estamos proponiendo en Zacatecas, estamos generando una comisión interinstitucional. Y justo en esta comisión interinstitucional lo que buscamos es que obviamente participe salud, participe la Secretaría de Educación, participe el Instituto para Personas con Discapacidad, participa el DIF, pero también estamos involucrando a la sociedad a través de asociaciones y de académicos, porque para mí era muy importante el que no se pierda el hilo del tema del autismo, porque los gobiernos aquí cambian pues, cada 3 años, entran nuevos alcaldes, nuevos diputados locales, cada 6 años cambia un gobierno del estado, pero finalmente si nosotros dejamos en la base de esta comisión interinstitucional a las asociaciones que son pilares, pues ellos van a ser el motor para que esta comisión no deje de sesionar, para que sigan aportando programas, para que sigan aportando políticas públicas y para que esto no pierda el ritmo, ¿no? Porque cada 3 años llegan los, vamos, y todavía más o menos ya van de sistema, nuevamente se perdió la conexión. Sí, Sí, como un que de poquito. repente falla un poquito la conexión. Un poco.
Y va a ser un sistema en donde pues cada 3 años se van a estar empapando del tema y luego salen. Entonces, para mí era muy importante que quedaran académicos, que quedaran representantes de asociaciones para que sean quienes estén jalando a las autoridades en el tema básico del autismo. Y es donde la participación y el activismo es fundamental, Lola. ¿Cuántas veces, Tona, a ti y a mí no nos han dicho, oye, ¿para cuándo una ley en X estado, ¿no? Como si Tonatiu y yo fuéramos responsables de ejecutar las leyes estatales, francamente, ¿no? Y luego, por ejemplo, algo que hemos visto en muchos estados, lo que decía la diputada, ¿no? Es fundamental y clave el tener asientos en la comisión intersecretarial, cosa que no se logró en la ley general federal y todavía no se logra, a pesar de que llevamos 5 años y medio poniendo un tema en el renglón y en el renglón, y algún día la vamos a ganar, ¿no? Pero, porque por ejemplo en Chihuahua, que somos muy activos, que tenemos una representación muy fuerte a través de Paula Trujillo, hemos presionado y presionado y presionado y presionado para que se instaure la comisión intersecretarial. Ya se logró, ya se hizo la convocatoria, participamos, tenemos un asiento como Iluminemos de Azul en Chihuahua, tenemos un asiento en la comisión intersecretarial y somos los que presionamos. No digo que dictemos la agenda, pero sí somos los que presionamos. ¿Cuándo se reúne? Y órale, marchando, ¿cuándo se reúne? ¿Cuándo se reúne? ¿Cuándo se reúne? Porque el secretario de Educación, el secretario de Salud de cualquier estado, y de Salud hoy más que nunca, están hasta acá. O sea, si no presionamos, si nosotros no somos los que estamos, que somos los principales interesados, tampoco podemos dejar no, pues es que en Zacatecas, como está la diputada de Malicet, pues ya que haga algo, ¿no? O ya como tenemos a Gerardo y a Tonatú y a alguien más, pues ya que se maten. No, Claro, esta es una tarea de de absolutamente todos. todos. Claro, yo te he hecho una pregunta, Gerardo, y ahora está aquí Tonatiu y yo te decía, bueno, y el día que no esté Gerardo y el día que no esté Tonatiu, ¿quién lo hace, no? Porque ciertamente lo estás diciendo, o sea, se ha Pues puesto alguien, toda esta responsabilidad en ustedes, que han sido un gran motor, definitivamente, pero ¿y después? pues ¿No? alguien tendrá que tomar la estafeta, ¿eh? Porque ya Exacto. Tonatú ya empieza a tener canas, ya le crece más rápido el pelo, yo ya tengo ojeras, no, mira, Gerardo cada vez adelgaza más. y y en la cuarentena he aprovechado para No, comer a ver si logro engordar y no lo logro, no, ¿no? a lo mejor lo que tienes que hacer es dejar de comer, a lo mejor tienes el O efecto. de fumar, más bien, dejar de fumar, eso sí lo tengo que hacer, ¿no? No, pero mira, yo creo que alguien tendrá que tomar la batuta, o sea, porque al final del día ni Tonatiuh ni yo somos eternos, yo siempre lo he dicho en Iluminemos de Azul, ¿no? Mi mejor utopía de Iluminemos de Azul es que no exista, o que Iluminemos de Azul no dependa de quién esté en la silla, que funcione como una organización y una institución como lo que está destinado y para lo que fue creado a ser, ¿no? Yo espero estar al frente de Iluminemos de Azul muchos años porque me encanta mi trabajo, pero pues las circunstancias, veto a saber qué pasa, ¿no? Y desde luego que una de las cosas que hemos promovido y que, bueno, tanto tú como yo, bueno, los 4 que estamos aquí hemos promovido mucho, es el tema de la participación y la participación y la participación. Llámale caminata de autismo, llámale evento, llámale lo que sea, pero tenemos que hacernos presentes y tenemos que estar presentes y muchas veces nos cuesta mucho trabajo. El año pasado di una conferencia en el Congreso de Toluca y a lo mejor se me pasó un poquito la mano como en plan de regaño un poquito de los papás, ¿no? Porque muchas veces se convoca, por ejemplo, en eventos que nosotros participamos, en Domingo Azul en Monterrey, sea en Guadalajara que apoyamos a Fundación ACE, que hace una caminata y una labor padrísima, o en Ciudad de México con la caminata Papache, ¿no? El primer comentario muchas veces de la gente o de los papás en Facebook y demás es, ¿y a mí de qué me sirve ir? Claro, Y perdón, claro. y perdón, pero yo mi respuesta siempre es y siempre será la misma. Probablemente de muy poco. Probablemente si vas, servirá de poco. Lo que sí te garantizo es que si no vas, no va a pasar absolutamente nada. Yo ¿No? prefiero ir y tratar de que algo pase, como lo hemos hecho en la comisión, ¿cómo se llama? En el Consejo de Salubridad General, tanto Tonatiuh como yo. Lo hemos hecho en el foro del Senado de la República que organizamos, que participamos los 3. Como lo hemos hecho en todos lados, a decir, prefiero estar para que el día de mañana, por lo menos decir, oye, estuvimos ahí y logramos hacer esto. ¿Qué? No lo sé,
pero yo prefiero ser de los que están impulsándolo a estar sentado en mi casa y decir, hay que alguien lo resuelva, ¿no? Porque además solos no podemos. El año pasado lo vimos en la caminata. Oye, ¿de qué sirvió estar 4,500 personas en Reforma? ¿De qué? De que salieron 14 notas publicadas en todos los diarios de circulación nacional que habíamos quitado Reforma Azul. De eso sirve, ¿no? Entonces sí, también aprovechar, y a lo mejor ya me colgué un poquito, pero aprovechar No, un está poco. bien. No, y Hay que aprovechar. aprovechar este espacio para colgarse un poquito. No, Sí. y para pedir la participación de la gente. O sea, ahorita aquí ponen un comentario de que, por ejemplo, decían, oye, de acuerdo, responsabilidad de todos, pero involucrarse a volverse activista es complicado cuando tienes que dedicar 10, 12 horas a tu trabajo, a la familia y tu chico especial. Me queda totalmente claro y lo entiendo perfecto, y a veces se puede y a veces no se puede. El año pasado un chavo tuvo una crisis tremenda a medio de la caminata y yo me sentí la peor basura humana de este país no pudiendo hacer nada. O sea, en una desesperación de decirle, oye, aquí estoy si te puedo ayudar en algo, porque entiendo perfectamente, entiendo la complejidad, pero no por eso nos podemos quedar sentados en nuestras casas. Digo, amigo, No. esto es mi trabajo y Tonatiuh también y la diputada también, pero entre más seamos y entre más pericos seamos, más ruido hacemos. Claro, y probablemente hay también diferentes maneras en las que podemos dar voz, ¿no? O participar. A lo mejor no puedo participar físicamente en algo, pero puedo hacer algún tipo de aportación, puedo publicar, puedo, no sé, hay tantas maneras hoy a través de las redes sociales en las que se pueden apoyar estas causas que es impresionante. Entonces ahora, por ejemplo, estoy leyendo ese comentario y es verdad, mucha gente se preguntará, bueno, yo desde mi trinchera como estoy, ¿qué puedo hacer? Porque no entiendo. Y entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Qué pueden hacer? Es que quiero dejar hablar a Tonatiuh y a Emma porque Sí, les sí, quiero sí, contar una porque anécdota. sí. Cuéntanos, Emma, ¿qué puede hacer la gente? Tú que estás ahorita promoviendo esta ley en el estado de Zacatecas, ¿y qué puede hacer la gente para apoyar esta ley, para hacer que las cosas pasen? Cuando alguien está en su casa y dice, pero es que yo no sé cómo ir, no sé qué hacer, ¿a quién hablo? ¿Qué hago? Mira, aquí en el estado de Zacatecas hay una asociación que ha estado trabajando de manera muy activa, es Transformando la Esperanza del Autismo en Zacatecas. Esta asociación, bueno, la encabeza una gran amiga, Ana Lilia, y ellos hicieron el trabajo que considero yo desde cierto punto le correspondía al gobierno. Te voy a platicar por qué, porque cuando nosotros empezamos a buscar en las dependencias públicas cuál era el trabajo que se había hecho para el autismo, pues vamos a la Secretaría de Salud y nos dicen, no, no hay autismo en Zacatecas, tenemos 3 casos registrados, ¿no? Entonces yo dije, a ver, No hay pandemia, no hay. no, aquí hay 3 casos, aquí no hay autismo. Le digo, sí, nada más que sabes que la asociación tiene más de 100 casos registrados y eso es con el trabajo y el esfuerzo de ellos, ¿no? Entonces, esta asociación yo creo que ha sido base fundamental y pilar en el estado de Zacatecas Y que acaba de para surgir hasta generar hace muy poco. conciencia. Exactamente, tiene muy poco la asociación, prácticamente un año de consolidada, pero ha hecho un esfuerzo con los pocos recursos, pero yo creo que con mucha voluntad de los padres de familia. Y lo que han hecho ellos es por lo menos abrirle la puerta a muchos padres de familia que son nuevos en este tema y que tienen que empezar a trabajar con la condición para el resto de su vida, ¿no? Lo que no ha hecho el gobierno de acompañar, de informar, de orientar, lo está haciendo la asociación. Y yo creo que aquí vale la pena hacer el llamado a todas las personas que nos para uno hacer conciencia de que conozcan qué es el autismo, cuáles son las características y que sepan orientar a quienes empiezan a vivir todo esto, ¿no? Yo en lo personal, como bien lo decía Gerardo, pues estuve con 6 neurólogos antes de que me dieran un diagnóstico certero. Y la verdad es que el camino es pesado porque vas con uno y te dicen un diagnóstico, vas con otro y te dicen otro diagnóstico. Y cuando terminas agotada, cuando te dicen finalmente, bueno, pues es el autismo, pero en ese inter yo perdí 3 años que eran sumamente valiosos para el desarrollo de mi niña y que de haber sabido y de haber tenido mucha más información en su momento, quizá me hubiera ahorrado esos 3 años de andar peregrinando con todos los neurólogos y me hubiera dedicado y enfocado con un diagnóstico correcto. Entonces, invitar a la sociedad a que
no etiquete, invitar a la sociedad a que se informe e invitar a las autoridades también a que se involucren en este tema y a que participen y a que sean solidarios. Muchas veces lo único que tienen que hacer es participar en foros, lo único que tienen que hacer es compartir información de este tipo. Con la información a través de los medios de comunicación, nos ha llegado más de 50 personas a registrarse al censo que estamos realizando acá. Yo creo que es válido y es sumamente importante que el autismo, como bien decía Gerardo, no baje de la agenda pública, se mantenga en los medios de comunicación, y que finalmente a mí me da mucho gusto compartir que este año el Congreso de Zacatecas tuvo a bien en su presupuesto de egresos etiquetar un recurso por primera vez y sin ley actual de autismo, un recurso para poder atender a las personas con esta condición. A mí me da mucho gusto porque es un antecedente que generamos y que yo espero que en el siguiente presupuesto no solo se otorgue esa cantidad, sino se pueda otorgar más cantidades para atender esto. Claro, claro. Muchísimas gracias. Y por aquí están, bueno, poniendo comentarios, preguntas, pero bueno, por ahí iremos leyendo. Gerardo está contestando algunas. Muy bien. Muy bien, muy bien. Tonatiuh, ¿y qué más puede hacer la sociedad? Mira, hoy recibí precisamente el mensaje de un papá de aquí de la Ciudad de México, desesperado, buscando a alguien que le diagnostique a su hijo, ¿no? Pero dice que ahorita en la época de quédate en casa, pues no encuentra en dónde. Entonces yo le preguntaba que por qué tenía tanta prisa por diagnosticarlo, por qué no podía, o sea, cuál era la diferencia, si a la larga hay muchas cosas que él puede ir haciendo en casa. Y él me decía, es que lo tengo que inscribir en la escuela, y si a él le dan el diagnóstico de autismo, tengo mayor probabilidad de que no me lo saquen de la escuela y me lo acepten. El problema es que no sé en qué escuela ir a buscar para que me lo acepten. Y ese es un súper tema, el de las escuelas. Sí, definitivamente. Pero yo siempre he dicho, bueno, que no existe la escuela ideal, ¿no? Porque luego hay personas que cruzan toda la ciudad, y más una ciudad tan enorme como la Ciudad de México, como Guadalajara, la cruzan todo porque le dijeron que en el norte o que en el sur estaba la escuela y por ahí se va, ¿no? Yo siempre he dicho, bueno, la mejor escuela es aquella que te queda cerca de tu domicilio, de tu trabajo, donde vayas, hables con los directivos, con la maestra, que se sensibiliza al personal docente, que se sensibilice a los niños, y yo creo que se puede hacer, ¿no? Pero también muchas veces como papás, pues nada más queremos llegar, dejarlo irnos y no saber nada hasta la salida, y no, o sea, yo siempre he dicho, es un trabajo de todos, ¿no? O sea, voy a llegar ahí, voy a hablar con la directora o director, decirle que el niño o niña va a entrar ahí porque es la escuela que me queda cerca, y de qué manera lo apoyo, ¿no? De qué manera lo hago, ¿no? Yo en mi caso muy particular, llevé yo a los terapeutas, a la terapeuta, a que sensibilizara tanto al personal docente como a los compañeros del niño cuando entró a la primaria, primero de primaria. Ahorita ya terminó primero de secundaria. Pero para mí siempre ha sido como esa la clave, ¿no? O sea, llegar, explicar, decir por qué va a estar ahí y cómo podemos ayudar. Lo que sí no se puede hacer es de que te digan, no, pues aquí no, porque ahora sí que por ley todas las escuelas públicas y privadas te lo tienen que admitir. Entonces, cuando dices, bueno, está bien, entiendo que a lo mejor no tengan la capacitación, pues, ¿cómo le hacemos, no? ¿Cómo apoyo? ¿Cómo hacemos todo esto, ¿no? Entonces, yo creo que también es otra parte de que podemos hacer, ¿no? O sea, también involucrarnos en esos procesos y no nada más decir, la escuela tiene obligación, ahí está el niño y ahí nos vemos a la salida, ¿no? Porque pues así tampoco no funciona. Y ahorita que tengas un momentito, te muestro rápidamente un Excel para que veas los estados que sí tienen ley y todavía aquellos que todavía no tienen ley. Pues de una vez, muéstranoslo. Ahorita tengo tiempo. Muy bien. Pero mira, nos Eso sí tengo tiempo. Aquí quiero compartir la pantalla, pero me dice que el anfitrión inhabilitó la función. Espérate, es que ya sabes que aquí la que controla soy yo. Ajá. Entonces ya, ahora te voy a dejar controlar la pantalla. Okay. Listo. Ok. Ya se ve, es un Excel. Ya, sí. Bueno, mira, de los estados que todavía no tienen, que presentaron iniciativa y que ahí todavía falta ver si no ha, como le dicen, no ha fenecido el plazo, si no se ha vencido. Bueno, Aguascalientes todavía no tiene ley, las dos Baja Californias sí lo tienen, Campeche también. La Ciudad de México, curiosamente, no. Sí, o sea, tiene una iniciativa presentada desde hace años, pero no tiene la Ciudad de México una ley, o sea, usa la ley general.
Gerardo, ¿qué pasó? ¿No has hecho tu trabajo? No, no. Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Estado de México, Guanajuato, sí. Broma, es broma. Sí. Guerrero no tiene, Hidalgo tampoco. Sí. Ajá. Jalisco sí, Michoacán sí. Morelos no tiene, bueno, el año pasado, a finales, Gerardo y yo estuvimos en un foro allá en Cuernavaca. ¿Sí? Nayarit ya tiene, pues prácticamente desde principios de año ya lo tenía listo. Yo creo que ahora con lo de la pandemia, pues ahí les afectó, pero ya estaba lista para aprobarse en Nayarit. En Nuevo León sí tiene. Nuevo León tumbaron la ley en 2019 porque faltó a la consulta, según la Corte, de consultar pues a las personas involucradas, pero eso fue en octubre del año pasado, pero hace unas semanas acaban de aprobar la nueva ley en Nuevo León. Oaxaca también tiene, Puebla, que también curiosamente está ahí junto a la Ciudad de México, no tiene todavía ley. Querétaro tampoco. Querétaro es el único estado que ni siquiera presentó iniciativa. O sea, todos los demás estados por lo menos ya presentaron su iniciativa, pero Querétaro no. Interesante. Es el único estado en todo el país que no ha presentado iniciativa. Presentó un exhorto para que se hiciera la clínica de autismo y presentó por ahí otro exhorto al INEGI para que se incluyeran preguntas en el censo 2020, pero iniciativa no, nunca ha presentado Querétaro, ¿no? Sonora sí, Tabasco sí, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz sí tienen, Yucatán no tiene, y bueno, Zacatecas ya dijimos que sí tiene una ley, pero que está prácticamente inoperante. Inoperable. Por eso se está presentando esta nueva con la diputada Emma. Entonces, bueno, así está. Fíjate que en Aguascalientes se acaba de presentar una ley de autismo el mes pasado. Ojalá que esta sí la dictamine. Ok, pues sí, esperemos que sí. Ojalá, sí. Muy bien, pues eso es así en pocas palabras el panorama legislativo local en México. Bueno, nos quedan algunos otros países. Gerardo, ¿tú nos ibas a comentar una anécdota? No, sí, y fíjate un poquito lo que dice Tonatiuh, ¿no? O sea, estábamos trabajando prueba de la pandemia con Zacatecas, Mérida, bueno, Yucatán y, ¿cómo se llama? Y Morelos, y ahí están, ¿no? Hicimos el foro legislativo en el Senado con la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia con muy buenos resultados en cuanto a lo que sucedió, pero bueno, después la pandemia se llevó todos los planes, ¿no? Y al final del día, bueno, pues seguimos ahí no quitando, como bien decía Emma, creo que para mí una de las cosas más importantes es no dejar que el tema no se vuelva relevante, ¿no? Exacto. O sea, dándole, y por eso digo, en cada foro, en cada lugar, en cada espacio donde podemos estar, ¿no? Estar y estar y estar y estar, y que nunca se baje de la conversación o de la agenda político-social, ¿no? Luego, por otro lado, muchas de las cosas que vemos, ¿no? O sea, sí, y como digo, a ver, muchos estados tienen ley, algunos ni siquiera tienen reglamento, otros ni siquiera han instaurado la comisión intersecretarial, o los que instauraron la comisión intersecretarial ni siquiera se reúnen, ¿no? Y sobre todo, por la parte fundamental, que hay muchos comentarios y estoy totalmente de acuerdo, la ley no sirve de nada o sirve de poco, porque por lo menos garantiza los derechos, que ya es aunque yo digo, tener que garantizar los derechos en el siglo XXI cuando están fundamentados en la Constitución, híjole, Claro. algo estamos mal, Algo ¿no? estamos mal. Pero bueno, protege los derechos y es por lo menos un instrumento a decir, oye, señores papás, conozcan sus derechos, ¿no? Pero lo que sí estoy convencido es, hay una frase, bueno, hay dos frases que llegan un poquito a lo mismo, ¿no? La frase negativa que me encanta, que es hace basta un cerillo para incendiar un bosque, ¿no? Sí. O la frase positiva, que es basta una sola persona para hacer una diferencia. ¿Y a qué voy con esto, no? Hemos visto, y es donde ahí me refiero un poco de nuestra participación y nuestro activismo, hemos visto históricamente en todos los sectores, y te pongo dos ejemplos clarísimos, el tema del Museo del Papalote y el tema de Ticketmaster. Bastó una sola persona para que el Museo del Niño, el Papalote, tuviera la accesibilidad que hoy tiene. Una sola, que se la pasó de la fregada con una persona con silla de ruedas y demás, y los demandó, los llevó, o sea, la llevó al límite, ¿no? ¿Cuál fue el resultado? Hoy es el lugar más accesible. O el caso de Ticketmaster, en donde, oye, vas con una persona con discapacidad y resulta, ¿no?, que se tiene que sentar en la orilla y tu boleto lo tuviste pues en medio y ahí déjalo, ¿no? Sí, ¿cómo?
una persona para cambiar eso, Bárbara Anderson. Le pasó y dijo, hasta aquí, pum, promovió, hasta que lo logró. A lo que voy muchas veces es que nosotros mismos muchas veces no sabemos, una, puede ser falta de información o puede ser no saberlo hacer. Dos, no tenemos la voluntad tampoco como personas, ¿no? O el empuje que también muchas veces se requiere para esto, y no culpo absolutamente a nadie. Pero cuando a mí me preguntan qué más puedo hacer, o sea, ¿qué más puedo hacer? A ver, o sea, los diputados son representantes de la gente, llámale pueblo, gente, sociedad, llámale como quiera, como cada quien, ¿no? Somos un país que vota en un porcentaje de, si bien nos va en 48, 50, 55%, la gente no sale a votar y luego se queja. Claro, O sea, el año que entra elecciones, no te gusta algo, sal y vota. Así claro. de, oye, no sirve de nada, perdón, pero históricamente se ha visto que por lo menos sí sirve de algo, ¿no? Acercarse a su diputado local, a su senador, a sus representantes, al cabildo, al regidor, a lo que sea, no buscando apoyo. El problema es que muchas veces es, oye, necesito apoyo para mí. No, ¿Qué me vas a hacer para mi hijo? no, no ¿No? siempre, no Y en vez de siempre. agarrar y decir, oye, ¿qué pasó en Zacatecas? No había ninguna asociación, conformaron una asociación de padres, esa asociación ha hecho el trabajo que tiene que hacer, no buscando que le ayude el gobierno para que le paguen la terapia al hijo de una persona, para impulsar Exacto. una ley y para provocar un cambio. Y la anécdota que les quería contar, y voy a tratar de ser lo más breve que pueda, es qué nos pasó en Chihuahua. Llega una conferencia, las primeras conferencias que di en Mérida, ¿no? Y me aviento todo lo que, de las primeras conferencias. Yo de repente decía, yo no sé ni de qué hablaba, ¿no? Me invitaban y iba, y hoy por lo menos ya las estructuro un tantito mejor, ¿no? Pero de repente me invitan y demás, ¿no? Y de repente se agarra una mamá, se para y me dice, oye, ¿yo qué puedo hacer? Y ya empiezo, paz. Termina el evento. Se acerca una persona, ¿no? Y me dice, oye, Gerardo, yo quiero hacer algo en Chihuahua. ¿Qué puedo hacer? Pues, ¿qué quieres hacer? ¿No? Literal, 3 meses después se pone en contacto conmigo y me dice, ya sé qué quiero hacer, voy a hacer un evento que le vamos a llamar Pedaleando por el Autismo. ¿Ok? ¿Y qué va a ser? Un maratón de 8 horas de spinning. Ay, sí, Oye, yo sí, estuve ahí, yo estuve ahí. está increíble eso. ¿Qué hacemos? Oye, Sí, ¿cómo le claro. hacemos? ¿Has hecho algún evento una vez? No tengo ni idea. Ok, ¿has hecho un evento de spinning? No, tampoco. Pues, pues vamos a hacerlo. Hoy, hoy hay una ley en Chihuahua, gracias Claro. a una persona que estuvo dispuesto a hacer una diferencia, agarrar el guante, bueno, que nos lo digan a nosotros tres, y a ti, que agarrar el guante cuesta mucho trabajo, ¿no? Pero ahí es donde yo digo, a ver, ¿no te gusta algo? Haz algo al respecto, más Haz allá de un algo, tweet, haz algo. haz algo. O sea, hoy Claro, nos quejamos muchísimo como sociedad y como todo el participación, lo que tiempo. estamos viendo, y pues, oye, pero pues, ¿para qué voto? ¿Cómo que para qué? O sea, no, a ver, desde ahí empiezas, ¿no? Claro, claro, estamos fenomenales para señalar. Y yo quiero ir cerrando esta conversación y comentándoles algo interesante que pasó hoy que tembló. Y yo salí corriendo del departamento de mi madre, que es en donde estoy ahorita, estoy atrapada en este momento, y comencé a caminar por aquí por las calles y vi un letrero muy grande que decía, este es un centro en donde se reciben quejas de todos los vecinos. Y yo dije, ay, ¿no? Me acerqué y es en donde vive el diputado de la zona. Tenía su letrero afuera con su nombre, con su teléfono. Si tiene algo de qué quejarse, toque la puerta. Y dije, oye, qué vaya iniciativa del diputado, ¿no? De colocar su centro de quejas en su casa. Entonces, también necesitamos saber a dónde recurrir, ¿no? Tonatiu, cuando la gente se siente vulnerada, que no se están cumpliendo los derechos de su hijo, ¿a dónde recurrir? ¿A dónde recurrir? Porque eso también es parte de la participación, ¿no? Tomar una acción. Sí, bueno, a mí me ha tocado más bien temas más, por mi tema más de inclusión educativa, donde sí preguntan, a ver, ¿y con Ahí, quién vamos? ¿A dónde hacemos? Le dije, bueno, directamente en la Secretaría de Educación tienen un módulo de quejas, dependiendo el nivel, ¿no? O sea, obviamente si es primarias, bueno, se dirigen al área de primarias, la Secretaría de Educación, si es secundaria, pues al área de secundarias, ¿no? Entonces, siempre ha sido como el camino, o sea, vayan directamente a la Secretaría, quéjense de esta situación, y ha funcionado, ¿no? También luego ha funcionado que
pues ahí les aventamos a los medios y también ya las escuelas como que ya se abren un poquito, ¿no? Pero en ese tema, pues, me ha tocado más en la cuestión de inclusión educativa, que pues es prácticamente en lo que los niños jóvenes de esta edad están, ¿no? Porque incluso hasta en la Universidad de Guadalajara tenemos una unidad de inclusión ahora, desde 2015, que, bueno, apoya a los aspirantes para que hagan su examen, se les explica la instrucción, la pregunta, si no la entienden. Si entran a la universidad, pues también hay manera de seguirlos, de apoyarlos, de disminuir su carga horaria si es que es muy, muy grande, de hacer sensibilización con los maestros ya todavía, aunque sea a nivel licenciatura, incluso para el egreso. Entonces, bueno, tenemos pocos casos, pero pues por ahí van caminando. Entonces, en esta cuestión de inclusión sí hemos por ahí guiado a algunas personas, a la Secretaría o a la Unidad de Inclusión de la Universidad, y pues con resultados, digamos, más o menos buenos, ¿no? Exacto. Bueno, es ahí en donde más necesidades surgen, ¿no? En la parte escolar. Mira, Así que, justamente en Zacatecas, que estamos aspirando con la ley que estamos promoviendo, que en algún momento no muy lejano, todas las escuelas, tanto públicas como privadas, tengan una capacitación de manera permanente, intensa sobre lo que es el autismo. Y nosotros proponemos en la ley que aquella escuela que haya tomado capacitación de manera permanente tenga un distintivo visual en la parte exterior de la escuela para que también los padres de familia puedan identificar, a ver, esta escuela tiene el distintivo, quiere decir que ya conoce, ya está capacitado y puede recibir alumnos con esta condición. Nos encantaría que todas estas capacitaciones sean en máximo 5 años, pero contar sobre todo con el personal en todas las escuelas, porque la queja recurrente, ayer platicaba con muchas mamás de la asociación TEAS y la mayoría había pasado por una no mala, sino horrible experiencia de sus hijos en instituciones tanto públicas como privadas. Y qué triste, ¿no? Qué triste que tengan que tomar la decisión incluso de no llevar a sus niños a ningún tipo de educación porque no hay las condiciones, porque no hay la capacitación y no hay la sensibilidad para darles un lugar e incluir a todos nuestros niños con autismo. exacto. Y además porque terminan navegando por varias escuelas. Las familias se agotan, se agotan, se agotan y Así se es. sienten perdedoras. Realmente pierden el aliento. Pierden el aliento. Sí, en Pues, esto de la capacitación, fíjate que es importante también porque luego nos gastamos decenas de miles de pesos en traernos gente de España, de Argentina. aquí Cuando, claro, hay o sea, primero las muy asociaciones, buenos. en la ciudad yo creo que debemos de buscar las asociaciones que pueden apoyar a las escuelas, ¿sí? Y a lo mejor en las ciudades donde no haya asociaciones, bueno, buscar en la región, ¿no? Pero pues así también apoyamos a las mismas asociaciones, tanto locales como regionales como nacionales, y no andamos trayendo a gente de España, de Argentina, de Chile, de Cuba, ¿no? Exacto, Tonati. Me alegro que lo mencionas, porque hay veces que de por sí el presupuesto es un tema, ¿no? Y después invertir exacto. Entonces, si después nosotros tenemos gente en México, yo digo, a lo largo de este recorrido, y seguramente ustedes también, yo he descubierto, digo, diamantes en bruto aquí en el país, que dices, wow, o sea, gente muy valiosa, muy, muy conocedora del tema, con una gran experiencia profesional, personal, educativa. Entonces, muy importante lo que acabas de decir, Tonati, porque sí hay gente preparada en México y hay mucha gente preparada. ¿Algo que quieran comentar para cerrar, Gerardo? Totalmente de acuerdo contigo y coincido muchísimo con Tonatiu. Mira, yo creo que también parte de las instancias, además de la SEP, además bueno, CONAPRED, está ahorita en el limbo, nadie sabe qué va a pasar con CONAPRED, el CONADIS, pues tampoco, porque pues, no hay titular desde hace cuánto, y muchas de las cosas que están pasando, que bueno, a mí en lo personal y en lo particular no me gusta nada, pero el hecho de que exista hoy CONAPRED y que se le dé un seguimiento a la queja, pues también es una invitación a que la gente que la discriminan o que se le violentan su
sus derechos o no se les cumplen sus derechos, pues hay un mecanismo que se llama CONAPRED de denuncia y que bueno, lástima que ya Todavía, nos... todavía. Por lo menos todavía, y eso, y para mí es una pena lo de Mónica Maxice, francamente, con quien he tenido la oportunidad de sentarme y platicar, y este año, de hecho, una de las cosas que digo, oh, pinche año, íbamos a firmar un convenio con APRED para un mecanismo de seguimiento, ¿cómo se llama?, de denuncia, bueno, de denuncia y seguimiento para personas con autismo, y bueno, pues ya se fue a ver qué pasa ahora, ¿no? Pero también, como dice Tonatiuh, es donde yo digo, ¿hasta dónde estás dispuesto a llevarlo, no? O sea, y perdón que te haga la pregunta a ti, diputada, pero a nadie le gusta un periodicazo. O sea, basta que salgas a los medios de comunicación para que luego tengas la atención, ¿no? En donde lo hemos visto, o sea, yo lo he visto con amigos míos, con conocidos, con la misma comunidad que tenemos, en donde hasta dónde estás dispuesto. Digo, basta una sola persona para hacer una diferencia, una sola, solo tiene que intentarlo. Y tenemos que participar y tenemos que ser los principales promotores, defensores, activistas, aguerridos, guerreros, llámales papás especiales, azules, de colores, Lo llámales como que es, quieras, como se quieran poner. como cada quien, pero participar. Nosotros elegimos a los diputados, o sea, nosotros los elegimos. O sea, ¿qué parte no entendemos de que la gente se pueda acercar, y perdón que te señalo otra vez, diputada, pero que se pueda acercar a su congreso local, a su diputado local, a su representante, a exigirle, decir, oye, ¿qué está pasando con esto? ¿Dónde está la comisión intersecretarial? ¿Dónde está la ley de autismo? ¿Dónde están? O sea, tenemos que alzar la voz, porque si no, pues ahora sí que vamos a seguir igual, ¿no? Exactamente, exactamente, toda la razón. Digo, en Zacatecas ahora tienen la fortuna de que está la diputada Emma y bueno, tiene un hijo con autismo, igual que pasa en Chihuahua, ¿no? Las personas que impulsan siempre son padres, pero bueno, toca que estemos ahí, Claro, pero qué importante sería que yo termino mi periodo y que haya no solo una persona que le dé seguimiento, sino que los mismos padres exijan ese seguimiento, porque a lo mejor, si bien me va, dictaminamos la ley en este Congreso y qué padre, queda operando, pero si no, tiene que llegar alguien más y tendrán los padres que solicitar que se dictamine la ley de autismo en Zacatecas para que pueda ser operada y para que pueda también garantizar muchos de los beneficios que ya les estuve platicando aquí, ¿no? Exacto, y unir fuerzas, que eso es muy importante, ¿no? Porque eso a veces también lo vemos mucho en nuestro país, ¿no? O sea, cada asociación dice, no, yo con los míos, y es un separatismo que existe impresionante, y todo mundo busca el beneficio para su propia hija, para su propio hijo, y los demás. Puedo sacar el anecdotario así de en donde como de alguna manera los activistas, y en mi caso como Iluminemos de Azul, se nos exige el hecho de ayudar a una persona. La semana pasada tuve un debate con una persona que dice que Iluminemos de Azul le ha negado el apoyo. Pues no le ha negado el apoyo, pero no le hemos podido dar el apoyo que ella requiere porque simplemente no lo hacemos, que es buscar un padrino para su hijo, ¿no? Y bueno, me fue como en feria, ¿no? Pero bueno, eso ya es otro tema. Ese tema Claro. cuando colguemos platicamos y hacemos terapia de grupo. Exacto, exacto. Y además es un tema importante, Gerardo, que bueno, quizá tendríamos que hacer otro en vivo de lo que la gente espera de una asociación como por ejemplo Iluminemos de Azul, ¿no? Y lo que se ve, lo que no se ve, que eso también hay que hablar de lo que no se ve. Pero yo quiero agradecerles muchísimo, muchísimo por estar aquí. Fue un placer, para mí también ha sido enriquecedor, educativo, me inyecta energía, me inyecta seguir haciendo lo que hago y de verdad que les aplaudo y les aprecio lo que están haciendo. Muchísimas gracias. Gracias, diputada Emma, y deseo que esa ley pase rápido en Zacatecas y un día ir a visitar Zacatecas, que no lo conozco. Estás cordialmente invitada, Lola. Para mí es un gusto compartir este escenario con Tonatiuh, con Gerardo, contigo. Y yo espero que pronto podamos hacer otra reunión de este tipo, pero festejando que ya tenemos nueva ley en Zacatecas.
tú nos avisas que aquí celebramos y sacamos el champán para celebrar. Muchas gracias, Tonatiuh, hasta que se nos hizo y se nos hará nuevamente. Muchas gracias por acompañarnos. Al contrario, gracias a ustedes. Un abrazote. Bueno, diputada. gracias. Y gracias a Doctor, todos los un que nos abrazo. están escuchando. Nos veremos muy pronto.